Bienvenido a un video que describirá las características clave de una función con cálculo. Más específicamente, dar una función determinaremos los intervalos para los que la función está aumentando o disminuyendo y donde está cóncavo hacia arriba o abajo, así como el estado cualquier extrema relativo y puntos de inflación. Así que aquí está nuestra función. Lo primero que debemos hacer es determinar los números críticos. Hacemos esto encontrando el primer derivado, y determinando dónde el primer derivado no está definido o es igual a 0. Aplicando la regla de poder, aquí tenemos f' de x igual 12x cubed más 72x squared, 96x. Esto nunca será indefinido, así que vamos adelante y ponerlo igual a 0 y solucionar. El factor común más grande sería 12x dejándonos con x cuadrado, 6x más 8. Ahora este factor es trinomiales. Los factores de 8 que añaden a menos 6 que serían a menos 4 y a menos 2. Así que los números críticos son x igual 0 de este factor, x igual 4 y x igual 2. El dominio de esta función es todo real. Así que vamos a dividir la línea de números reales en intervalos utilizando estos números críticos como divisores. Aquí tenemos nuestros intervalos y luego tenemos el signo del primer derivado. Eso nos dirá si está aumentando o disminuyendo y luego dibujaremos nuestra conclusión. Desde que los números críticos fueron 0, 2, 4, y el dominio es todo real, el primer intervalo será del infinito negativo a 0. Y luego tendremos el intervalo de 0 a 2, 2 a 4 y 4 al infinito. Ahora seleccionaremos un valor de prueba en cada intervalo para determinar el signo del primer derivado. Y vamos a seguir adelante y usar la calculadora para esto. Vamos adelante y tipo la función original en I1. Y luego escribiremos el derivado en I2. Ahora utilizaremos la función de tabla para determinar el signo del primer derivado en cada uno de estos intervalos. Así que vamos a presionar Second Graph, y estamos verificando el signo del primer derivado, así que estamos mirando los valores y en I2. Así que para este primer intervalo vamos adelante, y seleccione -1 como nuestro valor de prueba. Aviso: el primer derivado es positivo, y luego para este intervalo utilizaremos el valor de 1. Aviso: el primer derivado es negativo y luego de este intervalo de 2 a 4 seleccionaremos x igual 3 y es positivo. Y luego el último intervalo fue de 4 a infinito. Vamos adelante y usar 5 y avisar que es negativo. Así se alterna de positivo a negativo en cada intervalo. Vamos adelante y registre eso. Fue positivo, negativo, positivo y negativo. Para que nos diga en este intervalo la función está aumentando. En este intervalo está disminuyendo. En este intervalo está aumentando y este intervalo está disminuyendo. Tan otra vez, sabemos que la función va hacia arriba, y luego abajo y luego arriba y luego abajo. Bien, si la función cambia de aumentar a disminuir tenemos un máximo relativo en x igual 0, y luego cambia de disminuir a aumentar en x igual 2. Así que tenemos un mínimo relativo aquí, y luego a los 4 años cambia de aumento a disminución otra vez, así que tenemos otro máximo relativo. Así que de nuevo, dijimos que teníamos un máximo relativo en x igual 0, así como x igual 4 y luego tenemos un mínimo relativo en x igual 2. El valor del extrema relativo es el valor de la función o el valor y, así vamos adelante y encuentre que también. Entonces, cuando regresemos a la calculadora, ahora vamos a buscar en I1 el valor de la función. Pulsamos el segundo gráfico, x igual 0 hexalitros, valor de la función es 0, y aviso que 4 también es igual a 0, y luego en x igual 2 hexalitros valor de la función es menos 48. Así que el máximo relativo es ambos 0, y el mínimo relativo fue menos 48. Así que ahora hemos determinado dónde la función aumenta o disminuye también como extrema relativo. Ahora hablemos sobre la concavidad y el segundo derivado. Para determinar los posibles puntos de inflación, necesitamos encontrar el segundo derivado y determinar dónde está indefinido o igual a 0. Aquí está el primer derivado, vamos adelante y encuentre el segundo derivado. Esto sería 36x² más 144x.
96. Esto nunca será indefinido, así que vamos adelante y ponerlo igual a 0 y solucionar. El mayor factor común aquí sería menos 12. Así que tendremos 3x cuadrados, 12x más 8. Ahora este trinomial no es factorable, así que tenemos que ir adelante. Y utilice la fórmula cuadrática donde a igual 3, b igual menos 12 y c igual 8. Para tener x igual b más o, la raíz cuadrada de b cuadrada, 4. X a xc todo más 2x a, así que tendremos 12 más o, la raíz cuadrada de esto va a ser 144, 96, que nos va a dar 48, 6. Ahora 48 es a Siemens 16 por 3 para que tenga 12 más o, la raíz cuadrada de 16 sería 4 raíz cuadrada 3, y siempre me gusta simplificar esto escribiendo como dos fracciones diferentes. Tenemos 12 6 más o, 4 raíz cuadrada 3 6. Esto es igual a 2 más o, esto sería 2 raíz cuadrada 3 3. Así que estos x valores son las ubicaciones de posibles puntos de inflación. Para el propósito de nuestra mesa, podría ser útil convertir estos a decimales. 2 más 2 root cuadrado 3 dividido por 3 x Siemens aproximadamente 3.155. Y 2 raíz cuadrada 3 tercios x Siemens aproximadamente 0.845. Así que usando estos x valores dividiremos el dominio en 3 intervalos diferentes. El primer intervalo será del infinito negativo a 845. El segundo intervalo será de 845 a 3.155. Y luego tendremos el intervalo desde 3.155 al infinito positivo. Ahora vamos a probar el inicio de sesión del segundo derivado en cada uno de estos intervalos. Así que avancemos y regresemos a nuestra calculadora. Ya tipé el segundo derivado en I3, así que ahora seleccionaremos el valor de la prueba en cada uno de estos intervalos y determinar el signo en I3. Así que presionaremos el 2 grados gráfico, menos 1 está en este primer intervalo, así que vamos a I3. Aviso que es negativo. Podemos usar un para el segundo intervalo, y avisar que es positivo y el último intervalo. Podemos usar x igual 4 aviso de que es negativo. Es negativo, positivo y luego negativo. Bien, si el 2 derivado es negativo en este intervalo, sabemos que la función sería cóncava hacia abajo. Si es positivo en este intervalo es cóncavo hacia arriba y este intervalo sería cóncavo hacia abajo. Desde que cambia la concavidad en 845 y 3.155 tenemos dos puntos de inflexión. Vamos adelante y encuentre las coordenadas y de los puntos de inflación. Una cosa que debemos tener en cuenta si se han redondeado estos x valores. Esto realmente viene de 2 raíz cuadrada 3 3 y este valor x llegó de redondear 2 más 2 raíz cuadrada 3 3. Entonces, si queremos ser más precisos para encontrar las y coordenadas de estos puntos de inflación debemos usar los valores exactos. Vamos adelante y hagamos eso. Vamos a hacer esto desde la pantalla de inicio. Así que vamos a presionar Second salir. Recuerde, los puntos de inflación son puntos sobre la función original, así que estos valores deben provenir de la función original, que ponemos en I1. Así que vamos a presionar bars, flecha derecha una vez. Entrar y luego en padres podemos entrar el valor x, así que abriremos esta paréntesis, 2, luego tendremos 2 raíz cuadrada 3 dividido por 3. Y luego presione entrar y porque usaremos el valor exacto x, esto sería el valor exacto, pero iremos adelante, y rodearlo a 3 lugares decimales como lo hicimos aquí, así que menos 21.333. Vamos adelante y encuentre la coordinación y del segundo punto de inflación. Podemos hacer este cambio bastante fácilmente. Si pulsamos Second Enter podemos volver y editar esto. Recuerda que el único cambio sería cambiar la subtracción aquí a la adición.
Presione Enter y aviso que ambas coordenadas son iguales. Ahora si habríamos utilizado estos valores X redondeados nuestros valores Y serían lejos. Así que si tienes tareas en línea a veces, puede ser un pequeño truco sobre lo que la computadora quiere hacer, pero desde que la utilizamos el valor X exacto estos valores Y serían más precisos. Vamos a mirar un gráfico de la función original. Aquí están los dos máximos relativos que encontramos así como el mínimo relativo. Y puedes ver derecho aquí solo menos de 1. Tenemos un punto de inflexión. Cambia desde concavar hacia abajo para concavar hacia arriba con otro punto de inflación en este área aquí. Así que este gráfico verifica nuestro trabajo. Espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.